A fines de octubre de 1824, el virrey La Serna decide iniciar la campaña de ofensiva final contra el Ejército Unido, para lo cual ordenó la concentración de todas sus tropas entre el Cusco y el río Apurímac, así como una leva general para reclutar soldados, lo que explica la presencia de muchos indios y mestizos peruanos en el ejército realista. El 3 de diciembre, Sucre, para abastecerse de víveres, marchó por la quebrada de Joilpahuaijo para dirigirse a Pampa Cangallo. Lograron atravesar las divisiones de Córdoba y La Mar, pero las tropas de Vargas, Vencedor y Rifles de la división de Lara fueron atacados por Valdés, hecho al que se le denomina como la sorpresa de Joilpahuaijo. El ejército patriota, sobreponiéndose al revés de Joilpahuaijo y teniendo a la vista al enemigo, se dirigió por la ruta de Acosvinchos, situándose también en la llanura de Quinua, aproximadamente a las 4 de la tarde. Ubicados ambos en la pampa de Ayacucho, comprendieron que debían actuar decisivamente. El sentido común indicaba que la batalla estaba programada para el día siguiente. El 9 de diciembre de 1824, amaneció con un sol radiante que disipó las sombras de la noche y calentó los entumecidos cuerpos de los soldados. En la parte alta, en las faldas del Cerro Condorcunca, estaba ubicado el ejército español. A la derecha del ejército realista, la división al mando de Jacinto Valdés, con 4 batallones: Imperial Alejandro, Castro, Centro, Cantabria y 4 piezas de artillería. Al centro, la división de Juan Antonio Monet, constituida por 5 batallones: el primer regimiento, Burgos, Guías, Victoria y del Infante. A la izquierda, la división comandada por Alejandro González Villalobos, formado por 5 batallones, cuya reserva estaba formada por 10 escuadrones de caballería, al mando del general José de Canterac, jefe del Estado Mayor, secundado por el teniente general José de Carratalá y el general Valentín Ferraz, jefe de la división de caballería del ejército realista. El total de fuerzas realistas combatientes era de 9.300, situados a las alturas del Condorcunca, con 14 piezas de artillería. El ejército patriota americano se ubicaba en las faldas del Condorcunca. Las posiciones ocupadas por el ejército patriota americano fueron las siguientes. La izquierda, confiada al mariscal de campo don José de la Mar, con la legión peruana, más los batallones número 1, 2 y 3. En la retaguardia, la primera división colombiana, al mando del general Jacinto Lara, conformada por los batallones Vargas, Rifles y Vencedor de Boyacá. La derecha, a órdenes del general José María Córdoba, la segunda división colombiana, conformada por los batallones Bogotá, Caracas, Voltígeros y Pichincha. Al centro, la división al mando del general Guillermo Miller, con los húsares de Junín, granaderos de Colombia, húsares de Colombia y granaderos a caballo de los Andes. Detrás de Lara y La Mar, el ejército de reserva de guerrilleros y montoneros, venidos de todo el Perú, dirigidos por Marcelino Carreño. Estaba allí también la artillería, dirigida por el comandante Lafuente, con una sola pieza de artillería. El total de fuerzas patriotas combatientes era de 5.800 hombres. A las 9 de la mañana del 9 de diciembre, previo a la batalla, el lugarteniente español le comunica al excelentísimo señor general Córdoba la invitación a parlamentar del general Monet del ejército realista. El general Córdoba accede pensando que aún en la guerra no puede ser mellada la caballerosidad. Acercándose al centro del campo de batalla, se saludan militarmente Córdoba y Monet.
El general Monet le solicita que los parientes de ambos bandos puedan despedirse antes de iniciar la batalla. Córdoba está de acuerdo con el pedido, pero lo consultará con el general Sucre. Mandará al lugarteniente para saber si es factible acceder al pedido del general Monet. El lugarteniente patriota, presuroso, se acerca al general Sucre para darle el comunicado del general Córdoba. El general Sucre accede sin ninguna objeción y pide que procedan. Dicho esto, el general Monet y el general Córdoba se acercan a sus tropas y avisan a los que tengan parientes en el ejército rival que dejen sus armas en el lugar y se aproximen al centro del campo para que puedan despedirse. «37 peruanos, entre jefes y oficiales, y 26 colombianos, desciñéndose la espada, pasaron a la línea neutral donde, igualmente sin armas, los esperaban 82 españoles. El abrazo duró aproximadamente una media hora, que la separación entre hermanos y parientes fue muy difícil, por lo que tuvieron que recurrir a la fuerza de las armas. Se consigna el encuentro de los hermanos Tafur, los hermanos Castilla, los Moya y los Blanco. Estos últimos eran huamanguinos. A las 10 volvió a presentarse Monet, a cuyo encuentro adelantó Córdoba. El general Monet le comunica al general Córdoba que se va a dar inicio a la batalla. Córdoba accede y le pide que ellos sean los primeros en romper los fuegos. Al iniciar la batalla, el ejército español baja al encuentro de los patriotas. El general Lamar envía a Sucre a dirigir el ejército, puesto que él se encargaría del loco Valdés. El general Sucre, acercándose a Lara, manifiesta con firmeza: ¡Que Dios esté de nuestra parte, general! Luego se dirige a los soldados y les dice: ¡Soldados! De los esfuerzos de hoy pende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Entonces, con energía, el general Sucre exclama al ejército: ¡Viva la América independiente! Del mismo modo se dirige Lara a sus tropas y los alienta diciendo que hoy el Perú será libre. Las tropas alentadas salen al encuentro de Valdés. Eran las 10 de la mañana cuando se inició la batalla, con el ataque vigoroso de la división de Valdés, compuesta de los mejores batallones realistas como Cantabria, Centro, Castro e Imperial Alejandro. La división de Lamar resiste y se va cediendo terreno, pero es rebasada. Es cuando los montoneros de Carreño cargaron contra Valdés. El choque fue violentísimo. Allí cayeron muertos en acción muchos soldados, que resistieron durante una hora, haciendo fracasar el plan de batalla de Valdés. Mientras Carreño contenía a Valdés, Lamar reorganizó sus batallones y Sucre, que estaba atento a lo que sucedía, reforzó a Lamar con el batallón Vargas y los húsares de Junín. En simultáneo, la infantería atacó por el centro y la caballería por los flancos, derrotando a la división Valdés. En su desesperación, temerariamente, el coronel español Joaquín Rubén de Celis, al mando del primer regimiento, inició el ataque por el lado izquierdo, ante la falta de órdenes de Monet y Villalobos por el retraso de Valdés. Sucre comprendió la urgencia de un ataque sorpresivo por el lado derecho y ordenó a Córdoba, indicando: ¡General Córdoba, si tomas la altura, está ganada la batalla! El joven general se apegó a su caballo y, dirigiéndose a sus batallones, sombrero de jipijapa en mano, les dijo: ¡Soldados, armas a discreción! ¡Paso de vencedores! ¡Adelante! Los escuadrones de la caballería de Miller apoyaron el ataque de Córdoba y en choque sangriento se apoderó de las piezas de artillería enemigas.
que no se había preparado aún para entrar en acción. Canterac interviene con la reserva, pero es arrasado por Córdoba y Miller. A la división de Monet no le quedó sino avanzar por el centro, pero fueron atacados con prontitud y energía por las tropas de Lara, siendo arrollado. Finalmente, Sucre ordenó: ¡Soldados! La batalla se decide a favor de la libertad. ¡Todos los batallones a la carga! ¡Adelante! Los soldados patriotas avanzaron a tropel y arma en ristre en toda la extensión del campo de batalla, en cuyo lapso el virrey La Serna había sido tomado prisionero, combatiendo como cualquier soldado que estaba expuesto a morir. Acto que no sucedió por intervención del sargento Barahona de los húsares de Junín, que lo reconoció en momento en que el cabo Villarroel casi lo ultima. Ambos lo condujeron con respeto y cuidado ante el general Sucre, que le trató con las consideraciones al que tiene derecho todo herido y prisionero de guerra. Siendo la 1 de la tarde, la batalla estaba decidida a favor de los patriotas. En una situación indescriptible de alegría, de vivas, pero también de llanto y tristezas. Al bajar al centro del campo, el virrey La Serna entregó su espada a Sucre y dijo: ¡Gloria al vencedor! Y devolviéndole su espada, Sucre le respondió: ¡Honor al vencido! José de Canterac, que había convocado previamente una junta de guerra a sus generales, en vista de la captura del virrey, se presentó ante Sucre, acompañado de Lamar, para acordar los términos de la capitulación. Le comunica a Sucre que la Junta de Generales del Ejército Español decidió firmar junto con ellos el fin de esta guerra y retirar de España sus dominios en América. Sucre, conforme, asiente y acuerda firmar un documento lleno de dignidad para vencedores y vencidos. Pide firmar de momento en un tambor de guerra el documento previo al de mañana, siendo posible la verificación para luego acordar los detalles. Canterac, por su parte, pide que sea un escribano de Sucre el que redacte el texto, para luego firmarlo como acto de conformidad. Había culminado una gran epopeya, que significó la gloria de los patriotas como triunfadores y también de los realistas como derrotados, por las muestras de heroísmo de sus actores y por el significado para el Perú y la América. La batalla había durado más de 3 horas, luego del cual se contaron 1.400 muertos y 700 heridos por el ejército español, 300 muertos y 619 heridos por el lado independiente, que en opinión de entendidos fue una mortandad elevada para una batalla tan corta, lo que indica el valor con que se combatió. La grandeza de Ayacucho será inmortal.